Soy muy honesta, ya lo sabéis, y después de haber visto los trailers de Superman, en mi opinión, esto podría haber salido mucho peor. Superman. Miss Lane. Recently, you've come under a lot of fire for what some it's a might. lot of fire, It's a but- lot. Antes de empezar a hablar de Superman, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. Por fin, este próximo viernes, día 11 de julio, llega a los cines Superman. El director James Gunn por fin va a dar luz a este inicio de nuevo universo DC. Y para no andarme mucho por las ramas, te voy a decir algo claramente. Si no te gusta James Gunn como director, no te va a gustar Superman. Y de hecho no es ninguna sorpresa que algunas de las críticas más negativas sean exactamente dirigidas a este estilo tan peculiar que tiene James Gunn. Eso es lo primero que debéis saber. Este Superman lleva la firma de James Gunn por todas partes. No han hecho este blockbuster con plantilla, o al menos podríamos decir que sí que lo han hecho, pero con la plantilla de James Gunn. En este nuevo inicio de universo nos enfrentamos a uno de los mayores, si no el mayor personaje de DC, que es Superman. El actor David Corenswet fue el nuevo elegido para interpretar a Superman, y teniendo en cuenta el amor que había por la interpretación de Henry Cavill con ese personaje, sin duda tenía y tiene por delante una tarea muy ardua. Va a estar acompañado por la actriz Rachel Brosnahan, que interpreta a Lois. Y como cualquier película que se precie de superhéroes que está dentro de un universo, también habrá alguna que otra sorpresa. Os llevo hablando meses de mis primeras impresiones, sobre todo con los trailers de Superman, y no estaba nada segura de qué era lo que me iba a encontrar, porque sí que es cierto que disfruto mucho de los trabajos de James Gunn, me encanta Peacemaker, me encanta su versión del Escuadrón Suicida, me gustó mucho esa tercera parte de los Guardianes de la Galaxia, creo que fue un cierre precioso, pero sí que es cierto que tiene un estilo muy peculiar que no gusta a todo el mundo. Y esos trailers me tenían bastante confundida, porque no encajaba muy bien el contexto con esa música, esa adaptación del gran tema principal de Superman de la mano del maestro John Williams, que está adaptada por el compositor David Fleming y John Murphy. Esa preciosa marcha de Superman que muchos tenemos grabada en nuestro cerebro transmite una epicidad que no siempre hemos encontrado en los trailers de este Superman. En mi caso, especialmente por ese estilo visual con colores muy estridentes, con una gran saturación, que no acababan de ganarme demasiado. Pero después de ver esta primera película de Superman, que llega a las 2 horas y 10 minutos con 2 escenas postcréditos incluidas, entiendo mucho mejor cuál es el contexto visual de esta película y me encaja mucho más, sobre todo con la dirección de James Gunn. El director nos ha dado una versión del superhéroe muy personal. Y ahí es donde puede que no coincida mucho con la visión, sobre todo de los fans de los cómics. Puedo decir que personalmente he leído más DC que Marvel y dentro de DC me inclino bastante más por Batman que por Superman, pero entiendo perfectamente de dónde viene todo ese estilo visual del cómic, donde los colores simplemente saltan de la página, y eso sí que lo ha conseguido plasmar de una manera mucho más sutil de lo que yo pensaba que iba a ser. En mi opinión, el resultado no llega a ser tan estridente como parecía. Y encaja también con el sentido del humor de James Gunn, por supuesto. En ese ámbito tampoco es demasiado extremista, es una cinta que pueden ver todo tipo de público sin asustarse, pero ha sido muy arriesgado en su manera de adaptar este superhéroe, porque aunque hayáis podido leer bastantes o muchos cómics de Superman, su visión y sobre todo la manera de narrar este inicio de Superman es muy personal. Eso es algo en lo que entraremos después, porque primero quiero comentar las cosas que sí que me parece que son un triunfo en esta película. En el apartado visual, como digo, es muy James Gunn. Os va a recordar demasiado, quizá, a los Guardianes de la Galaxia y a su visión del Escuadrón Suicida, donde tiene sobre todo también algunos personajes secundarios que encajan muy bien con el tono de esta película. Pero es que tenemos que hablar de su director de fotografía, que es Henry Braham, que viene heredado de Flash y donde vais a encontrar muchas similitudes, sobre todo en las escenas de acción.
Han decidido utilizar unas lentes que distorsionan bastante la imagen, aunque técnicamente no se puede decir que sea un gran angular o un ojo de pez. Se trata de unas lentes de la marca Leica que se llaman Trielmar y que dan cierta distorsión a las caras cuando están muy cerca o a los bordes de la imagen. Por eso da la sensación de ojo de pez o gran angular en algunos momentos, un efecto que se utilizó mucho en The Flash, pero también es un director de fotografía que ya había trabajado antes con James Gunn en sus trabajos con los Guardianes de la Galaxia, en esa tercera entrega y también en el especial de Navidad, así como en su versión del Escuadrón Suicida. Es un director de fotografía que conoce muy bien a James Gunn y seguramente se entienden lo suficientemente bien para que este director de fotografía haya conseguido la estética que James Gunn estaba buscando. En mi opinión, sobre todo en las escenas donde vemos a Superman volando, creo que han conseguido tener una personalidad muy especial, mezclando muy bien el movimiento, siendo dinámicos y a la vez no perdiendo ese colorido que tanto le gusta a James Gunn. Como decía al principio, creo que nuestro protagonista, interpretado por David Corenswet, tiene delante de sí una tarea inmensa y es ganarse al público, básicamente. Teniendo en cuenta que esta es su primera película como Superman, creo que tiene mucho espacio para crecer y veo mucho talento y potencial en el trabajo que nos ofrece aquí. No me ha parecido en absoluto un mal Superman, sobre todo teniendo en cuenta qué lado quiere mostrar James Gunn de este personaje. Porque este director, aparte de ser conocido por ese sentido del humor tan peculiar con el que puedes conectar o no, también es conocido por querer llegar a la patata del espectador y emocionarnos. Y aquí creo que entra un poco el juego del largo plazo, porque sabemos que este es el inicio de un posible nuevo universo si no lo cancelan por el camino, aunque por ahora me parece poco probable. No podemos esperar que en una primera película James Gunn nos ofrezca toda la emoción del mundo, pero sí que creo que deja algunas semillas que pueden crecer muy bien en el futuro. No sé hasta qué punto se va a hacer cargo concretamente de este personaje de Superman, pero también hay que tener en cuenta que este Superman va a ser el núcleo de un nuevo universo, así que el resto de las películas, en teoría, deberían tener cierta cohesión con el tono y el ritmo, a no ser que sea un personaje demasiado especial. Ya se ha hablado, por ejemplo, de la película en solitario de Clayface, a la cual quieren darle un toque más de película de terror, pero en teoría al menos los personajes que rodean a Superman deberían tener bastante cohesión entre sí y en diferentes películas. Pero en general yo me he quedado bastante contenta con el resultado de este nuevo Superman, tanto la visión del personaje como su interpretación. Con esta película siempre va a estar sobrevolando la idea de que es la primera de muchas, por lo tanto los personajes que vemos aquí no tienen una evolución grandísima cuando termina la película, salvo el protagonista, el resto se quedan un poco igual o incluso pasan desapercibidos, se pasa de puntillas por estos personajes, incluida Lois Lane. Hasta ahora sigue siendo un personaje que se dedica a acompañar a Superman y que siempre está decidida a estar en el peor momento, en el peor sitio. Pero aquí hay que hacer un pequeño salto de fe y confiar en que estos personajes van a tener su merecida evolución. Solo hay que recordar que Marvel tuvo más de 10 años, más de una década de evolución para algunos de sus personajes principales, así que esto va para largo. Y eso me lo tengo que decir también a mí misma porque, por ejemplo, en el caso de Isabela Merced, que interpreta a Hawkgirl, uno de mis personajes favoritos de DC, pues bueno, le falta un poquito de metraje, no hay ningún trasfondo sobre ella, no se explica absolutamente nada, pero es un personaje muy secundario en esta cinta. Las cosas de Palacio van despacio, así que creo que esa no es una manera muy justa de echarle tierra encima a la película. En cuanto a los efectos visuales, me he quedado muy contenta, solo ha habido algún momento en el que he visto algo un pelín raro, pero desde luego esos efectos visuales se ven de maravilla. También tengo que decir que he visto la película en versión original subtitulada en una pantalla que quizá no era la mejor del mundo para ver esta película. Sé que hay proyecciones en IMAX, si podéis verla en la mejor pantalla que encontréis, mucho mejor. Me he encontrado con cosas bastante curiosas dentro de la banda sonora original, no solamente esa adaptación del tema principal de John Williams, sino también en esas piezas originales he visto cosas muy divertidas que me parece que se salen un poco de lo normal en cine de superhéroes y me gusta lo que he escuchado. Luego también tendremos algunas canciones originales que ya sabéis que a James Gunn le encanta meter música en todas sus películas y esto lo vamos a tener también aquí. Una de las cosas que más me preocupaban a la hora de ver esta cinta era que salían muchos personajes
Y es verdad, en esta película sale muchísima gente, pero para mi sorpresa ha sabido equilibrarlo todo bastante bien. Hay ciertos personajes que se quedan un poquito fuera, pero es lógico porque en 2 horas tampoco te da tiempo a hablar de todo el mundo. En el caso, por ejemplo, de Nicholas Hoult interpretando a Lex Luthor, es un Lex Luthor también muy especial, un poquito más humanizado, podríamos decir. Le ha bajado un pelín a la tierra y le ha dado una personalidad con la que el público puede conectar bastante más. Unas emociones mucho más arraigadas en el ser humano y que muchos se pueden sentir identificados en algún momento de su vida. Así que por ese lado sí que creo que ha sabido darle una capa de humanidad en general a todos los personajes, aunque sean superhéroes. Y ahora pasamos a las cosas que no me han gustado tanto. Y creo sobre todo que mi problema ha estado en el tratamiento de los personajes de los padres de Superman, tanto de sus padres biológicos como de sus padres adoptivos. Es complicado hablar de una historia como Superman porque tenemos ya muy metida en la cabeza todas las versiones de Superman que hemos tenido a lo largo de la historia y es complicado sacarlas de la cabeza y que están además acompañadas por sus propias versiones de los padres de Superman. Y aquí James Gunn, bueno, pues ha hecho su propia versión, que en este caso no me convence demasiado ninguna de las dos partes. Sobre todo la visión que se da de sus padres biológicos me ha chocado mucho, no me lo esperaba para nada, y la representación de sus padres adoptivos tampoco me ha convencido mucho, porque me parece que son entrañables pero a la vez demasiado inocentes, no me encajan demasiado y además, claro, tampoco tienes mucho tiempo para desarrollar. Una vez más, este es el inicio de una historia que debería ser bastante larga, así que poco se puede decir de estos personajes a los que les falta mucho contexto. Dentro de las posibilidades de futuro o no, creo que este inicio de universo empieza con buen pie. Al menos eso creo. Por todo esto, para mí Superman es un 7. La he disfrutado, me ha dado más de lo que esperaba, creo que visualmente es un trabajo muy contundente, han hecho una película bastante redonda. He disfrutado de este protagonista, un Superman al que pensaba que le iba a coger manía, no sé por qué razón, pero resulta que funciona. Me he quedado con ganas de ver bastante más sobre personajes femeninos como Lois Lane o esa Hawkgirl, por ejemplo, pero es una cinta que creo que da una primera impresión muy buena de Superman. Aunque James Gunn haya hecho una especie de Macedonia con su historia y nos lo presente un poco hacia la mitad en vez de empezar por el principio, como se podría decir, tendremos todavía que asentarnos y teniendo en cuenta que el mes que viene se estrena Peacemaker y que esa película de Supergirl no debería estar tampoco muy lejos, tendremos que echarle paciencia. Eso sí, creo que como inicio es potente, esa adaptación del tema principal de John Williams ayuda que no os podéis imaginar cómo, pero en general creo que ha sido una visión de Superman muy pero que muy personal, por lo que no va a conectar con todo el mundo. Y entiendo perfectamente esas críticas que dicen que no han entrado nada en la cinta porque, bueno, es complicado. Hay que cogerle el gusto a James Gunn y, bueno, y tampoco tienes por qué. Si no te gusta, pues no te gusta. Es una pena porque a lo mejor hay fans de DC que les encantaría entrar en este universo pero no les gusta James Gunn. No sabemos hasta dónde va a llegar este nuevo universo o si van a hacer 2 películas y va a desaparecer. Pero lo cierto es que ha empezado bien. Tiene muchas de las características personales del director James Gunn, su sentido del humor, su amor por los animales, que eso está presente en toda la película, algún que otro comentario político, pero no muy exagerado. No estoy de acuerdo con que la película sea muy política, porque aunque se muestre un conflicto militar dentro de la historia, creo que tampoco es muy exagerado. Y otra de las cosas que no me ha convencido es que el mensaje final de la película está un pelín visto, y me refiero a esa evolución que tiene el personaje de Superman. De hecho, hay uno de los personajes que le dice una frase a Superman que la he escuchado tal cual en 28.000 películas. Una frase dirigida al héroe o al personaje principal que está pasando por esa transición. Es una frase que he visto 1.000.000 de veces y eso me ha decepcionado un pelín. Lo que queda por ver es si consiguen mantener el nivel. Cuando la veáis, por favor, dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión, me gustaría saberlo. Sé que va a ser una cinta que va a dividir mucho, así que es lo que espero. Como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.